lugar ocupado por una población o una comunidad, y sobre todo que en este lugar esa población o comunidad cumplen con una función y que poseen la capacidad de modificar ese hábitat. Ahora continuamos con la definición de ambiente terrestre, que es parte de la biosfera y es la agrupación de elementos abióticos y bióticos que se encuentran en el suelo. Los ecosistemas representan el 29% de los ecosistemas terrestres, son los que conforman el 29% de toda la biosfera. Y bueno, podemos encontrar regiones árticas, desiertos o bosques tropicales. También se clasifican en biomas, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, ahora pasaremos a mencionar a algunos ecosistemas que se encuentran en el ambiente terrestre. El primer ecosistema que mencionaremos es la selva tropical. Este ecosistema se va a encontrar principalmente ubicado entre las zonas del Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Prácticamente este ecosistema se divide en dos tipos, dependiendo las zonas en donde se encuentre. Tenemos a las selvas tropicales, las cuales se encuentran más cerca del Ecuador, y a las templadas que se van a ubicar más al norte y además cerca de zonas costeras. Aquí vemos el mapa de donde se encuentran este ambiente que va a ser selva. Eh, Se ubican más que nada en estas zonas porque en el Ecuador es donde el sol es fuerte y las horas del sol son frecuentes, por lo que van a mantener el clima cálido y estable. Los más importantes se ubican en Brasil, en República Democrática del Congo, que es la parte que está aquí en África, Indonesia, Perú y Colombia. De la selva que más hemos escuchado tal vez hablar es del Amazonas, que es el que produce el 16% de oxígeno de todo el mundo. Las selvas en general presentan diferentes características que las hacen ser únicas. En especial nosotros tenemos que ocupan un 6% de la superficie terrestre. Y en este caso, cuando nosotros pensamos en las selvas, comúnmente pues relacionamos con vegetación, lluvias, fuentes de agua cercanas. Esto es muy importante y es por eso que se le da esta característica que posee una enorme diversidad de vida vegetal, animal y también en cuanto a sus microorganismos que poseen. Por lo mismo de que presentan esta gran diversidad de especies, soportan niveles elevados de producción primaria y a su vez por la cantidad enorme de lluvia que constantemente hay presente en este tipo de ecosistema y las temperaturas que también se encuentran aquí, encontramos tasas de descomposición muy altas y que permiten llevar a cabo el ciclo de diferentes nutrientes. También les colocamos, como ya lo mencioné, que está saturado de humedad por las constantes lluvias que hay en este ecosistema y pues la temperatura, algo muy característico, es que siempre es mayor a 18 grados centígrados. Y bueno, es conocido por sus densas copas de vegetación que forman tres capas diferentes. La primera, que es denominada la capa superior, contiene árboles gigantes que pueden alcanzar alturas de hasta 75 metros. Y pues estos árboles impiden que gran parte de la luz del sol llegue hasta el suelo. Después tenemos la segunda capa, que es denominada la capa intermedia, y se compone de enredaderas, principalmente árboles más pequeños, helechos, palmeras, y estas reciben poca cantidad de luz solar y lluvia en comparación a la vegetación que se encuentra en la capa superior. Y la tercera capa, que es denominada la capa inferior o piso de la selva tropical. En esta se encuentran pocas plantas en el suelo del bosque debido a que como no llega suficiente luz solar debido a la vegetación que existe en la capa superior, pues esta va a estar cubierta de hojas mojadas y hojarasca, el cual se va a descomponer rápidamente pues debido a la humedad que hay y las condiciones cálidas. Y esta va a estar como una pila de abono que van a devolver los nutrientes al suelo. Y bueno, la atmósfera cálida y húmeda y todo el material vegetal muerto crean las condiciones perfectas para que microorganismos como bacterias puedan prosperar dentro de estos. Bueno, en este ecosistema vamos a encontrar mucha diversidad de bacterias, hongos y actinobacterias
que suelen ser muy afines gracias a la concentración de humedad que se tiene en este tipo de ecosistemas. Y algunas de las especies más representativas en este tipo de ecosistemas son Actinomyces, Rhizopus stolonifer, Bacillus cereus, Proteus vulgaris y Aspergillus flavus. Y bueno, otro bioma que es parte del ambiente terrestre son los desiertos. Los desiertos, bueno, como recordamos, son ambientes muy áridos, son secos, tienen altas temperaturas. Esto hace que sean un bioma estructuralmente simple. Al ser un ambiente muy riguroso, las plantas y los animales que habitan este bioma han desarrollado habilidades para evadir la aridez en altas temperaturas, ya sea bien o invadiendo o resistiendo a la sequía. También otro punto importante es que, bueno, como mencioné, tienen altas temperaturas durante el día, que superan los 40 grados centígrados, y durante la noche estas temperaturas se sienten hasta debajo de cero. Cubren aproximadamente una quinta parte de la superficie terrestre, y bueno, también otra característica es que tienen muy baja precipitación, es decir, que solo en muy pocas épocas del año hay lluvias. Bueno, sobre la superficie terrestre los vamos a encontrar distribuidos sobre todo entre las latitudes 15 y 35 al norte y sur del Ecuador y el desierto más grande del mundo, que es como el típico que podremos hacer referencia, es el desierto del Sahara al norte de África. De los filos más representativos en el desierto encontramos lo de, bueno, proteobacterias, actinobacterias, firmicutes, también bacteroidetes, cianobacteria y por último gematimonadetes. En los desiertos también vamos a poder encontrar algunos géneros bacterianos, como por ejemplo los son Pseudomonas, Burkholderia, Bacillus, Acinetobacter, eh, Stenotrophomonas, Penibacillus, y también algunos otros como Stingobacterium, Chitinofagas, Arthrobacter y Chrysobacterium. Ahora vamos a hablar de la tundra, que este suele ser un lugar muy húmedo debido a que, debido a las temperaturas que son muy bajas, tienen una evaporación muy lenta. Esta llega a tener temperaturas desde menos 40 hasta 18 grados. Los de 18 grados a 15 grados más o menos se encuentran en los meses de junio a agosto, y los que son menores a menos 15 grados son los que suelen presentarse en los meses de noviembre y marzo. Es el más frío de los biomas y en este va a tener un poco crecimiento de plantas debido a que se presenta lo que se conoce como permafrost, que es una capa de tierra que está congelada permanentemente. En este solo van a crecer diferentes tipos de vegetación, como los líquenes, los musgos, las hierbas, los arbustos pequeños, y todos estos se caracterizan porque tienen raíces cortas. La distribución, como ya lo hemos visto en muchos sitios, se encuentra en los extremos de nuestro planeta, tanto en el norte como en el sur. En este ecosistema, generalmente los filos que más abundan son las protobacterias, actinobacterias, acidobacterias y algunas cianobacterias. Hay otro ecosistema que son las sabanas tropicales y hay una división característica y se dividen entre cuatro tipos. Una sabana boscosa, una sabana de parque, sabana de arbustos y sabana de pastos. A continuación se vienen las características que engloban a estos cuatro tipos de sabanas tropicales.
Bueno, las sabanas tropicales son biomas que alternan las estaciones húmedas y secas. Entonces, esto hace que la producción y la descomposición esté muy ligada a las épocas cuando hay lluvia. Generalmente durante todo el año hay precipitaciones, pero disminuyen en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Durante este periodo las temperaturas bajan hasta 10 grados centígrados, pero generalmente tenemos una temperatura promedio de 18 grados centígrados. Los árboles que están en este bioma tienen la capacidad de resistir a las sequías, sus copas específicamente, para que cuando llegue nuevamente la época de precipitación se pueda regenerar nuevamente. Y otra característica es que está cubierta la mayor parte del suelo con arbustos. Igual aquí tenemos un mapa que nos habla un poco de la distribución de este ecosistema. Y bueno, lo vamos a encontrar distribuida principalmente en las latitudes 30 y 40, igual norte y sur. De los filos más presentes de estas sabanas tropicales se encuentran Plactomicetes y Proteobacteria, y de las clases se encuentra Thermoprotei y Glomeromicota. El siguiente ecosistema son las praderas templadas. Sí, perdón, praderas templadas. Este ecosistema puede experimentar ya sea tanto climas subhúmedos, mesicos y templados, y se caracteriza por también presentar estaciones húmedas y secas distintivas, en los que la temperatura y precipitación van a ser extremas. En promedio, la temperatura de este ecosistema va a ir desde los menos 35 grados a los 45, y en general su vegetación está compuesta por una capa herbácea efímera de varios vegetales, además de que la capa del suelo y la capa de raíces está altamente desarrollada, lo que va a provocar que el mayor consumo tenga lugar debajo del suelo. Estas se van a encontrar por arriba del trópico de Cáncer y por debajo del trópico de California, de Capricornio, perdón. Los 5 más conocidos son los praires, que están en los grandes llanos de Norteamérica, la pampa, que está en Argentina, el belt, que está en África del Sur, estepas, que están en Europa Central, y rodeando los desiertos de Australia. Aquí nosotros podemos encontrar 3 familias, que son la Rhizobaceae, la Phylobacteriaceae y la Bradyrhizobiaceae. En cuanto a géneros, tenemos 2 principales, que es la Mycobacterioaceae y la Anaerolinia. Ahora, el ecosistema del que vamos a hablar es del bosque de coníferas. Estos se desarrollan en zonas con temperaturas promedio entre 12 y 23 grados Celsius, aunque en invierno la temperatura puede llegar hasta por debajo de 0 grados. Crecen sobre suelos muy variados, desde limosos, arenosos, estos términos los vamos a ver un poco más adelante, y moderadamente ácidos, que por lo general abundan en materia orgánica. Son ecosistemas de subhúmedos a templados subhúmedos. En verano, generalmente su temperatura puede rondar alrededor de 10 grados Celsius. Presenta precipitaciones de 30 a 90 centímetros en el año, y este está dominado por árboles que producen conos y agujas, precisamente las coníferas, y algunas agujas se mantienen a lo largo de todo el año. Bueno, como mencioné, pues son climas muy fríos, y los inviernos son fríos, largos y con nieve, mientras que los veranos pueden ser medianamente tibios y hasta húmedos. Y las estaciones, pues a lo largo del año, están bien definidas. Y generalmente en el mapa vamos a ver a qué latitudes se encuentran. Generalmente se encuentran entre 50 y 60 grados al norte. Y bueno, aquí tenemos la distribución global de los bosques de coníferas. Como podemos ver, la parte iluminada corresponde al norte de los continentes, que pues como lo mencionó mi compañero Luis, es donde se caracterizan las temperaturas muy frías y donde los bosques de coníferas se desarrollan mejor.
En este ecosistema, los microorganismos más abundantes son los pertenecientes a los filos Plantomicetes, Firmicutes, Actinobacteria y Bacteroidetes. Bueno, ahora, los microorganismos como tal son más diversos y versátiles que los macroorganismos. Esto se debe a su historia evolutiva y a su rápida capacidad para adaptarse a los cambios ambientales. En promedio, por gramo de suelo, podríamos decir que hay de 100 a 2.000 millones de microorganismos que se agrupan en diferentes especies. Aproximadamente 35.000 de ellas serán de bacterias y 1.500.000 de hongos. Bueno, hay que tomar con cuidado este promedio porque ya vimos que los ecosistemas difieren mucho entre sus condiciones y entonces pues también podemos esperar que este valor varíe mucho entre cada uno de los ecosistemas. De forma completa, únicamente se han podido identificar el 8% de las especies de bacterias y el 1% de hongos. La identificación de las otras especies se hace siguiendo o mediante técnicas indirectas de análisis genético de comunidades microbianas, no basada en las técnicas de cultivo. Ocurre que no todos los microorganismos son cultivables en el laboratorio, ya sea porque no es posible replicar las condiciones naturales de su entorno o porque para su supervivencia dependen de interacciones con otros microorganismos que desconocemos y cuando los intentamos aislar, pues los separamos de esos otros microorganismos y no pueden prosperar. Y bueno, muchos microorganismos comparten genes, es así como podemos construir la filogenia de ellos, pero hay otros genes que son característicos de los microorganismos, de especies específicas. Entonces, si encontramos un gen exclusivo en alguna muestra, eso se considera una prueba suficiente de que ese microorganismo se encuentra en esa muestra, aunque no lo podamos cultivar. Estas técnicas en general se engloban dentro de la metagenómica y pues son bastante fuertes porque nos permiten reconstruir genomas completos y a partir de ahí podemos incluso determinar rutas metabólicas completas. Y de esa forma pues podemos caracterizar a los microorganismos sin tener que cultivarlos. Con todo esto pues podemos considerar entonces que existen hábitats dentro de cada ecosistema que podrían contener una elevada densidad microbiana que todavía no se descubre. Y ahora continuaremos con el suelo, colocando su definición, su composición y sus divisiones del mismo. Bueno, cuando nosotros mencionamos la palabra suelo, estamos haciendo referencia o alusión a todo aquel material exterior suelto que se encuentra en la superficie de la Tierra. Se podría decir que el suelo es la capa superior de la corteza terrestre. El suelo en general tiene un proceso de desarrollo que dura largos periodos de tiempo y se va a dar a través de varias interacciones complejas entre los materiales geológicos y también en la formación del suelo influyen varios factores como el clima y la presencia de organismos vivos. Se dice que el suelo es una zona muy dinámica ya que en esta se van a admitir interacciones complejas entre numerosos factores geológicos, químicos y biológicos. Existe una división del tipo de suelo y existen dos. El primero es el orgánico, el cual se va a formar a partir de la acumulación y descomposición gradual de las materias vegetales y animales, además de los microorganismos. Este está compuesto próximo al carbono elemental, por lo que su principal función va a ser el almacenamiento justamente de carbono. Se dice que el suelo es orgánico, sí. Más de los 80 centímetros superiores del suelo son orgánicos, o sea que en su mayoría es compuesto por este tipo de suelo orgánico. Y sí se encuentra materia orgánica de cualquier espesor directamente sobre la roca madre. En este se encuentra la fracción viva, lo que se conoce como fracción viva, que es en la que se da la descomposición y la transformación de todos los residuos orgánicos que se encuentran en él. El segundo tipo de suelo es el suelo mineral y bueno, si el suelo orgánico proviene de materia orgánica, el suelo mineral literalmente proviene de esta parte mineral de la tierra. Se dice que proviene de una roca madre. La roca madre es el material de donde parte todo este tipo de suelo, el sustrato, por así decirlo, para toda la formación del suelo. Se dice, y esta es la característica de este tipo de suelo, que se forma a partir de un proceso llamado meteorización.
¿A qué consiste? Consiste en la degradación de esta roca madre por diferentes factores climatológicos que rodean a cada uno de nuestros ecosistemas. La presencia de agua, diferentes temperaturas y diferentes fenómenos que son dinámicos dentro de un ecosistema permiten que esta roca se vaya fracturando y entonces poco a poco se empieza a generar este tipo de suelo. Algo muy importante es que las sustancias químicas que son solubles van a ser arrastradas durante este suelo a capas muy profundas y lo vamos a ver a continuación cómo es que repercute esto en las diferentes poblaciones microbianas. Y bueno, aquellos elementos que son menos solubles o que no lo son van a permanecer en las capas superiores. Algo muy importante de este tipo de suelo es que es el que predomina en la mayoría de los ambientes terrestres y bueno, más adelante vamos a ver por qué. Existe lo que se denomina como una segunda división de los suelos, que generalmente son los más representativos y pues, los más conocidos. La primera es suelo de tierra seca y el segundo los suelos con vegetación. Y pues para fines prácticos y pues toda nuestra exposición se va a basar en los suelos con vegetación, debido a que, como han estado mencionando mis compañeros, pues este tipo de suelos son los que generalmente proliferan mejor los microorganismos debido a las características que presenta, que a continuación se las vamos a presentar. Como bien mencionó mi compañero con anterioridad, vamos a tener como objeto de estudio en este seminario a los suelos con vegetación. Y este tipo de suelos tienen una composición característica y es la que se muestra aquí en esta gráfica de pastel. El 50% del suelo con vegetación corresponde a aire y agua que puede estar como partículas en el suelo o de forma libre. 40% que corresponde a materia mineral inorgánica y materia orgánica ahora que también corresponde a un 5% y vamos a tener microorganismos y macroorganismos que también corresponden al 5% del suelo con vegetación. Otro concepto importante para estudiar el ambiente terrestre es hablar sobre los horizontes. El horizonte es una capa distinta al suelo. Se encuentra aproximadamente paralela a la superficie terrestre, pero cuya característica principal es que las propiedades de este horizonte se desarrollan a partir de las interacciones que existen entre los microorganismos y organismos vivos que lo habitan, y también el agua que se filtra a través de ella. De manera general, existen cuatro: el horizonte O, el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C, que vamos a estudiar más detenidamente a continuación. Otro concepto igual importante al hablar sobre las capas del suelo es el perfil del suelo, y esto es la secuencia de las capas de suelos. Y bueno, específicamente sobre el horizonte O, podemos decir de él que contiene una gran cantidad de materia orgánica y que lo vamos a subdividir en tres capas distintas. O bueno, lo podemos estudiar si identificamos tres capas orgánicas distintas. La primera es una capa orgánica de hojas. La segunda, inmediatamente debajo de la capa orgánica de hojas, es una capa parcialmente descompuesta que es de color oscuro, y hasta el final tenemos una capa de humus. Se encuentra en la superficie de un suelo mineral, pero también lo vamos a poder encontrar a cualquier profundidad si es que estuviera enterrado. El humus básicamente es la materia orgánica que tiene una descomposición parcial proveniente de la materia de origen animal o vegetal, ya sea de plantas o microorganismos muertos o animales. En este caso, hay sustancias que son recalcitrantes, que en este caso es que perduran en el suelo y resisten a la descomposición. Y bueno, otras sustancias son se descomponen fácilmente. Bueno, dentro del horizonte, ya antes mencionado por mis compañeros, vamos a poder encontrar plantas, las cuales van a empezar a desarrollar su raíz a una cierta profundidad dentro del suelo. En general, la zona en la cual las plantas suelen desarrollar sus raíces se le llama rizósfera.
En términos simples, la rizósfera también es la región del suelo que va a rodear a las raíces ricas en exudados vegetales. Los exudados vegetales son sustancias orgánicas liberadas por las raíces en donde se pueden incluir azúcares o aminoácidos. Estos exudados vegetales son más fácilmente degradables que otros compuestos orgánicos que se pueden encontrar en los vegetales, como la lignina y la celulosa. Ahora, el que las raíces de las plantas liberen esta clase de exudados va a promover el desarrollo y sustento de poblaciones de bacterias y hongos, debido a que los exudados producidos sirven como fuente nutritiva y energía para los microorganismos. Ahora seguimos con el horizonte A. El horizonte A es un horizonte mineral lixiviado que va a tener un alto contenido de materia orgánica. Este horizonte también es conocido como capa superficial, ya que es en donde se va a presentar el sistema reticular de las plantas, está hecha de fragmentos finos, tiene compuestos solubles y es el que va a determinar el paso del agua. Va a determinar si es arrastrada hacia las capas o hacia los horizontes que siguen o se queda únicamente en esta capa superficial. Como siguiente horizonte tenemos al B. Y bueno, aquí es cuando ya empezamos a ver un poquito más claro la participación del suelo mineral. ¿Por qué? Porque aquí ya no vamos a encontrar como tal materia orgánica que va a estar presente para llevar a cabo diferentes procesos bioquímicos de los microorganismos, sino que aquí nosotros encontramos otro tipo de material que, como lo colocamos aquí, son materiales que tienen principalmente, bueno, son arcillas, son hierros, carbonatos y yesos. Es lo principal y lo determinante para este horizonte. A partir de este horizonte y hacia abajo, nosotros ya podemos empezar a denominar a estas capas como subsuelo, que también es un tema que vamos a abordar en esta exposición. Como siguiente horizonte es el horizonte C. Y pues este horizonte contiene principalmente fragmentos de roca de diferentes tamaños, que pues como vimos al principio de la presentación, estas rocas se encuentran parcialmente meteorizadas. Ok. Existen diferentes procesos que pueden ayudar o favorecer el desarrollo de los horizontes previamente mencionados. El primero de ellos es el llamado de adiciones o de adición, y estas adiciones son representadas por materia o materiales que por concepto se transportan al lugar donde se está formando un suelo. Un ejemplo muy común de esto, y es que pues creo que todos hemos visto, es, no sé, vemos una planta o un árbol que se le caen las hojas, se le caen las flores, se le caen los frutos. Entonces esta caída representa ya una adición al suelo que se está formando. Otro de los procesos para el desarrollo de horizontes va ligado con el anterior, que fue la adición, que en el material orgánico que se añadió en el paso anterior de la adición es transformado en otro tipo de materia orgánica. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de las hojas que caen en la superficie y también de las raíces de las plantas que mueren. Estas, cuando se añaden al suelo, se transforman a partir de procesos químicos y biológicos y se descomponen para formar el humus. Otro proceso igual es la translocación, que como definición es el movimiento de la formación del suelo a través del perfil del suelo en desarrollo. Esto, bueno, se debe a que en el suelo hay algunos animales que son los animales excavadores, como las lombrices o las hormigas, que crean vías de paso a través de las cuales el aire y el agua pueden viajar promoviendo el desarrollo del suelo. Igual otra causa es la translocación del agua, donde, bueno, cuando el agua corre a través del suelo, transfiere materiales de la parte superior a la parte inferior del mismo. Y la última fase es denominada eliminación, que básicamente es la pérdida de los materiales en el suelo. En este caso dejan de existir o dejan de pertenecer al suelo, pero no se eliminan como por completo en todo
el ecosistema, ya sea en el aire, en el agua, porque siguen en un ciclo que más adelante lo vamos a ver. En este caso, mi compañera Carol les había comentado algo denominado lixiviación. Lixiviación. Sí, perdón. Que es el movimiento de iones, básicamente. Se puede ocupar por las plantas o puede ir por el agua filtrada, como lo mencionó mi compañero en la anterior diapositiva, que se mueven hacia abajo y por ello se va como perdiendo su utilidad. En este caso, en el lado derecho, tenemos el ciclo de carbonatación, que está denominado en el aire o en el agua. Y esto es que se convierte los carbonatos en presencia de dióxido de carbono a bicarbonatos, pero en el caso del suelo lo que pasa es que de, de carbonatos se descomponen a iones, en este caso a calcio y a carbonatos, y por esto con el agua que se introduce se va moviendo o se van como hacia la parte más inferior del suelo y por ende ya no se ocupan. Bueno, ahora pasaremos a uno de los factores considerados como importantes para la presencia de actividad microbiana en el suelo, la cual es la disponibilidad de agua. Como primer punto, tenemos que la cantidad de agua que se va a encontrar disponible en el suelo va a depender de ciertos factores, como lo es la composición del suelo, la cantidad de lluvia, el drenaje y la cubierta vegetal que se presente. Ahora, la forma en la que el suelo suele retener el agua puede ser de dos maneras. La primera puede ocurrir por un proceso de absorción en las superficies. Y en la segunda situación, el agua puede mantenerse libre en láminas o películas delgadas entre las partículas del suelo, como se aprecia en los dibujos de la diapositiva. Prácticamente esta agua que se almacena en el suelo, ya sea de las dos formas antes mencionadas, no va a estar en estado puro, sino que va a contener una mezcla de materiales disueltos a la cual se le denomina como solución del suelo o edáfica. Esto es muy importante, ya que no solo lo único que se va a encontrar en agua, ya que lo único que no se va a encontrar va a ser solo agua, sino que también van a ser materiales disueltos en donde se van a poder encontrar sustancias que puedan favorecer el desarrollo de microorganismos. Otro factor va a ser la disponibilidad de oxígeno, y esta es una característica que define mucho en dónde van a crecer determinados microorganismos, ya que va a determinar el tipo de metabolismo y las transformaciones químicas que se pueden llevar a cabo según la cantidad de oxígeno que exista en el suelo. A medida que se profundiza más bien el suelo, como podemos ver en la superficie, lo que sería nuestro horizonte O, va a haber una cantidad mayor de oxígeno, mientras que aumentando encontrar en una reducción anaerobia. El suelo mantiene condiciones aerobias de oxígeno y pueden difundirse siempre y cuando hay una característica muy importante, y a partir de esta diapositiva y las siguientes tres, es una parte integradora y es clave para nosotros poder entender el por qué el suelo es un ecosistema dinámico. Nosotros ya vimos que hay dos factores principales, que es la disponibilidad de oxígeno y de agua. Sin embargo, estos varían en los diferentes horizontes que presenta nuestro suelo. Cuando un suelo está bien drenado, es decir, encuentra canales en donde se pueda transportar rápidamente el oxígeno y el agua, que principalmente son formados por raíces y por macroorganismos, excavadores, como lo son las lombrices y las hormigas principalmente, aunque claro, tenemos organismos más grandes que igual permiten el drenaje de este tipo de ecosistemas. Se va a cumplir lo que les mencionamos hace un momento, que el oxígeno se difunde rápidamente y además el agua puede fluir a diferentes sitios, lo que va a permitir que el agua y tanto el oxígeno determinen estratos en los diferentes horizontes que nosotros encontramos, y de ahí va a derivar la dinámica poblacional, ya que vamos a encontrar más o menos poblaciones en diferentes horizontes de nuestro suelo.
Y por otra parte, a lo que mencioné ahorita mi compañero, es de que en los suelos compactos, debido a que estas partículas del suelo, pues como dice su nombre, están más compactas, pues no va a existir estos canales en el que el oxígeno se va a poder difundir rápidamente y pues por consiguiente el agua no se va a poder difundir tampoco en este tipo de suelos tan compactos. Y pues esta actividad, la actividad biológica, se verá afectada por este tipo de características del suelo. Bueno, integrando lo anterior dicho, vamos a saber o a reconocer que el suelo a nivel microscópico representa un sistema muy dinámico que admite interacciones complejas entre numerosos factores, tanto geológicos, químicos y biológicos, ya que el suelo en sí desempeña o juega un papel muy importante en los ciclos biogeoquímicos. También el suelo es un depósito importante de detritos orgánicos. Los detritos se refieren a la masa en descomposición de organismos terrestres muertos. Y además, el hecho de que el suelo es rico en nutrientes, rico en compuestos elementales, como lo es el carbono orgánico, nitrógeno orgánico, inorgánico, fósforo inorgánico, y por eso decimos que es muy dinámico, porque precisamente la presencia de estos elementos y de estos compuestos favorece que los ciclos biogeoquímicos, con ayuda de microorganismos y algunos otros organismos microscópicos, se puedan llevar a cabo estos ciclos biogeoquímicos. La ejemplificación de la imagen derecha es el ciclo del carbono. Bueno, a manera de resumen, con los factores estudiados anteriormente, podemos deducir que los microorganismos que habitan el suelo se ven favorecidos por factores abióticos y bióticos para su desarrollo, que bien los pueden limitar o los pueden favorecer. Igual esto ocasiona que haya muchos tipos de hábitat, que si bien pueden darse por diversas situaciones en los microambientes que favorecen a diferentes poblaciones alóctonas. Otro punto importante es que los determinados suelos pueden favorecer a las poblaciones bacterianas, ya sean suelos drenados o suelos los suelos que estudiamos anteriormente. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre el subsuelo. El subsuelo básicamente sería la capa que se encuentra debajo del suelo, que ya se contempla a partir del horizonte B, como lo mencionaba Joel. En este caso, hay una cantidad menor de materia orgánica, también una cantidad menor de oxígeno, y las temperaturas pueden exceder a los 50 grados centígrados. Ahora, bajo el criterio microbiológico, dentro del subsuelo profundo todavía vamos a poder encontrar aún poblaciones diversas de microorganismos, como lo son algas, bacterias y una presencia limitada de varios protozoos y hongos. Esto a consecuencia de la presencia de cuerpos acuíferos. Ahora, un acuífero es, cuando nosotros mencionamos acuífero, nos referimos a una capa subterránea de material permeable que va a contener agua, como por ejemplo las rocas fracturadas o la grava, como se ve en la diapositiva. Los microorganismos que se van a encontrar en los cuerpos acuíferos van a ser organismos metabolíticamente activos, los cuales van a tener una gran influencia en la química del agua subterránea. Cabe aclarar que los sistemas acuíferos tienen que ser relativamente superficiales y de fácil acceso, ya que si se encuentran bajo esas condiciones hay mucha mayor cantidad de posibilidades de encontrar microorganismos. Ahora que ya hemos visto factores que afectan y conforman el suelo, hablaremos un poco más de las interacciones y relaciones que van a existir entre estos y los microorganismos. Bueno, para toda esta sección, justamente coincidió que vimos una práctica que se relaciona directamente con esto, y también para los que se llegaron a confundir, como yo, con la práctica 8, que también la leímos, es precisamente todo esto, son los tipos de interacciones que nosotros vamos a encontrar entre microorganismos, macroorganismos, que se llevan a cabo en el suelo.
nosotros tenemos dos tipos de interacciones, de carácter positivo y carácter negativo, de acuerdo a los efectos que van a expresarse de acuerdo a estas interacciones. El tipo de carácter positivo es sinergismo, y bueno, el principal o el primer tipo de interacción que nosotros vemos de este tipo es el comensalismo, en donde un individuo se va a beneficiar mientras que el otro no se ve afectado directamente o en ningún momento por ese tipo de relación. También hay otros autores que definen que también un tipo de comensalismo es cuando la actividad metabólica de un individuo elimina sustancias inhibitorias del otro. Las siguientes relaciones que vamos a ver es el mutualismo, que es la interacción entre los individuos, de individuos en la cual ambos van a aportar un factor que va a beneficiar al otro. Se va a establecer una relación de lo que llaman costo-beneficio, que esta va a perdurar mientras sea conveniente para ambos individuos. Hay muchos ejemplos de estas relaciones mutualistas, y el más notable es, por ejemplo, la degradación de la pared celular de restos vegetales, donde actúan simultáneamente microorganismos que van a romper esos enlaces químicos de las diferentes macromoléculas y se van a beneficiar con la liberación de esos monómeros. Y el siguiente es la simbiosis, que a diferencia de, esta es la interacción no casual, sino que perdura en el tiempo y generalmente posee una especificidad entre los miembros. Y bueno, este ejemplo que viene descrito ahí, lo vamos a ver con más detalle más adelante en la presentación, para que se entienda un poco mejor. Hay otro tipo de interacciones y ya entramos a las que son de carácter negativo y que comúnmente se conocen como antagonismos. Algunas de las más representativas de ellas es la primera, que se llama competencia, en la que un individuo se beneficia en desmedro de otro. ¿Qué quiere decir esto? Que en desmedro quiere decir que como que trata de alcanzar el mismo nivel de beneficio de otro organismo, pero al final del día uno tiene que tener mayor beneficencia. De eso se trata la competencia. Y el otro es el amensalismo, que muchos lo consideran un tipo especial de comensalismo, debido a que un organismo perjudica a otro mediante la eliminación de sustancias tóxicas biocidas. Un ejemplo muy característico de esto es, por ejemplo, hongos o actinomicetos que suelen producir antibióticos para controlar y a veces tratar de inhibir el crecimiento de poblaciones bacterianas. Nada más rapidito, Iván. ¿Me puede regresar a la siguiente? Aquí. Algo bien importante aquí es que vamos a encontrar dos tipos de esta interacción que Iván menciona, que es la competencia, ¿sí? Esta competencia básicamente la van a llevar a cabo los microorganismos por el espacio y por los nutrientes. Y es una manera de regularse. Va a haber dos tipos de esta interacción. Una va a ser el antagonismo. El antagonismo, de manera general, sí, como bien lo comenta, es la inhibición de un organismo, pero las sustancias que se van a liberar o los metabolitos que se van a liberar al medio no son específicos, son metabolitos propios, ¿sí?, del metabolismo de los organismos en general. Por ejemplo, la producción de algún ácido orgánico, la producción de algún alcohol. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo la fermentación, se produce alcohol. Y ese alcohol, ese organismo está llevando a cabo un efecto antagónico, posiblemente, a otras poblaciones que se encuentran aledañas a ellas. Sí, entonces, y este compuesto no es específico. ¿Sí? Un ácido graso igual, se sabe que un ácido graso puede también inhibir el crecimiento de un organismo. Entonces, cuando se lleva a cabo la competencia de tipo antagónica, el tipo de sustancia que se libera no es específica contra un grupo en particular, ¿sí? Por lo contrario, cuando llevamos a cabo la interacción de amensalismo, en el amensalismo, espérenme, yo ya me hice, perdón, espérenme. Perdón. El antagonismo se va a dividir en dos. En el amensalismo,
Y en el, ay, se me fue el nombre, espérenme. En el, de antibióticos, antibiosis, perdón. El antagonismo se va a dividir en dos, en amensalismo y en antibiosis. El amensalismo, la producción de estas sustancias tóxicas son inespecíficas. Y cuando hablamos de antibiosis, el mismo nombre lo dice. ¿Qué tipo de interacción es? Específica, porque lo que se van a estar liberando van a ser básicamente antibióticos, ¿sí? O bien micocinas, en el caso de algunos hongos y levaduras, también producen micotoxinas, que estas van contra hongos o bien contra levaduras, no contra bacterias. Pero también son productos muy específicos. Inclusive hay antibióticos que son específicos para un grupo de organismos, ya sea para bacterias gram positivas o bien para bacterias gram negativas. Entonces, bueno, nada más resumiendo rápidamente. Entonces, el antagonismo se va a dividir en dos: amensalismo y antibiosis. Las dos son interacciones de competencia. Las dos son consideradas de competencia. En el amensalismo se va a producir una sustancia tóxica, pero no va contra un grupo en particular que sean sensibles a ella. En cambio, la antibiosis es específica, va sobre grupos microbianos muy particulares. Esa nada más es lo único que aquí que faltó que mencionara Iván. Perdón, chicos, ahora sí ya Iván. Continúa. Bueno, otro tipo de interacciones negativas es el parasitismo y la parasitación. El parasitismo es una interacción entre dos organismos en el que uno de estos organismos utiliza el material vivo del otro por largos periodos de tiempo e incluso puede causar la muerte. Un ejemplo es la interacción entre los virus y las bacterias. Los virus parasitan a las bacterias para beneficiarse de ellas, se reproducen y posiblemente la bacteria muere. Otro ejemplo es la predación, que consiste en que un organismo se alimenta del otro organismo vivo. Un ejemplo no solo es en los protozoarios que se alimentan de bacterias. Y bueno, esta interacción, la predación, se regula por el número de presas, que en este caso el ejemplo que dice las bacterias, y el costo de energía de su captura. Esto quiere decir que la predación cesa cuando el predador gasta más energía en buscar a su presa que la energía que gana comiendo a la presa. Y bueno, en el suelo cada organismo va a realizar una función específica. En general, los microorganismos van a usar la materia orgánica y mineral como fuente de nutrientes y de energía. Rompen esta materia proveniente de plantas y animales con el fin de que ellos puedan obtener los nutrientes que necesitan para desarrollar sus funciones metabólicas, pero durante este proceso degradan la materia en sustancias simples. Y estas sustancias simples son devueltas a la atmósfera. Este ciclo de nutrientes que los microorganismos favorecen es lo que inicia con los ciclos bioquímicos. En los ciclos biogeoquímicos, los nutrientes fluyen de los componentes, o bueno, de los seres vivos a los componentes abióticos dentro de un ecosistema y de forma cíclica. En este caso, se clasifican de acuerdo a su fuente que le otorga el ciclo. Se clasifica en ciclos gaseosos porque su fuente, como lo menciona su nombre, son gases, y estos también se denominan como ciclos globales porque son los más importantes para la vida y que son gases dominantes en la atmósfera. Tenemos el ciclo del nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono. También se clasifican en sedimentarios porque su principal fuente son de suelos, rocas o de minerales. En este caso tenemos el ciclo de fósforo porque no tiene una reserva gaseosa como significativa. Y bueno, el ciclo del azufre se considera mixto porque puede tener o están incluidos la reserva de gases y también de la corteza terrestre.
nos topamos con nuestro primer ciclo, el cual es el ciclo de carbono. Bueno, sin profundizar tanto en todo el proceso que conlleva el ciclo del carbono, rápidamente nosotros sabemos que la fotosíntesis es la fase en donde se va a extraer el CO2 de la atmósfera, y gracias a este proceso se va a poder distribuir hacia los componentes vivos de un ecosistema, pasando por la cadena trófica de los herbívoros y luego hacia la de los carnívoros. La primera interacción significativa de los microorganismos del suelo con el ciclo del carbono suele presentarse en los procesos de descomposición, ya que las bacterias y hongos que suelen llevar a cabo este proceso van a poder liberar de nuevo el carbono hacia la atmósfera en forma de CO2 debido a su proceso de respiración. Aquí puede presentarse interferencia de otros microorganismos como son las arqueobacterias metanogénicas, las cuales pueden usar el CO2 del ambiente para obtener su energía mediante la producción metabólica de gas metano, el cual al liberarse al ambiente puede ser usado por otros microorganismos, como por ejemplo las arqueobacterias metanótrofas, las cuales van a utilizar el gas metano liberado para volver a producir para volver a liberar el CO2 a la atmósfera, completando así el ciclo de carbono. Seguimos con lo que es el ciclo del nitrógeno y es justamente parte de lo que estábamos viendo en el laboratorio. Las plantas van a tener el nitrógeno como amonio o como nitratos. Este puede introducirse a partir de dos rutas. Una va a ser la deposición atmosférica y esta se divide en dos. Una va a ser la húmeda, que va a ser a partir de lluvia, nieve o gotas. Y también tenemos la seca, que va a ser a partir de niebla o aerosoles. También la segunda es la fijación del nitrógeno y esta también se divide en dos. Una es por altanería, que va a ser por radiación, y otra que va a ser la biológica, que es la que nos interesa, y esta va a darse por bacterias aerobias libres o por cianobacterias, como es la nosoto, que tenemos aquí anotada. También otras bacterias importantes son la Rhizobium, el Clostridium, la Azobacter y las Pseudomonas. Si recuerdan, las Pseudomonas es una bacteria que va a llevar a cabo la desnitrificación y eso significa que va a reducir los nitratos en condiciones anóxicas para que tengamos la liberación de nitrógeno de forma gaseosa. Aquí tenemos un resumen de lo que es todo el ciclo y bueno, aquí aprovechamos para mencionar la relación que lleva a cabo estos microorganismos con algunas plantas, sobre todo en la parte de la fijación del nitrógeno. Aquí es donde yo le veo la interacción planta-microorganismo. Hay ciertos tipos, ciertos géneros que nosotros podemos reconocer que llevan a cabo esta fijación y por lo tanto la planta también va a recibir un aprovechamiento de ese nitrógeno que está fijando. Pero ¿sabe qué? No vamos a profundizar mucho en el ciclo del nitrógeno porque esto lo vamos a ver más adelante. O sea nada más, ¿os van a explicar todas las reacciones? No, nada más era una mención, ya vamos a pasar. Sí. No, pero como vamos a ver el ciclo de nitrógeno, preferiría que mejor lo viéramos más adelante. Pero está bien, si nada más es para resaltar la simbiosis. El siguiente ciclo que vamos a ver es el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo no tiene reservas atmosféricas. Las reservas más importantes del fósforo son las rocas y los depósitos naturales de fosfato. El fósforo se va a liberar de estas rocas y minerales a través de la meteorización, la lixiviación, la erosión y la extracción para la utilización de esta en forma de por ejemplo, de fertilizantes agrícolas. En los ecosistemas marinos y de aguas dulces, el núcleo del fósforo se encuentra en tres estados. El primero es el fósforo orgánico particulado, el siguiente son los fosfatos orgánicos disueltos y en fosfatos inorgánicos. Los fosfatos orgánicos generalmente son absorbidos rápidamente por plancton
que son ingeridos a su vez por el zooplancton y organismos que se alimentan de detritos. Más de la mitad del fósforo que secreta el zooplancton es fósforo inorgánico, que luego va a ser absorbido por el fitoplancton. Otro punto importante a destacar es que los bacteriófagos, que son los que consumen bacterias, van a excretar el fosfato que ingieren. Y una parte del fosfato se deposita en sedimentos de poca profundidad y la otra parte se va a depositar en sedimentos más profundos. Luego las descomponedoras de materia orgánica van a introducir fosfato inorgánico al suelo. Respecto al ciclo del azufre, mi compañera Marina mencionó que tiene fases tanto sedimentarias como gaseosas. De manera muy general, en la sedimentaria, el azufre suele unirse a depósitos orgánicos e inorgánicos que son liberados por la erosión y descomposición y que principalmente se transportan a ecosistemas terrestres en forma de soluciones salinas. En cambio, en la fase gaseosa, el azufre entra en la atmósfera mediante diversas fuentes, ya sea por combustión de combustibles fósiles o erupciones de volcanes, entre algunas otras cosas. Hay ciertos microorganismos que juegan un papel muy importante en el ciclo del azufre, y son aquellas bacterias sulfurosas incoloras que son más representativas del género Thiobacillus, que son las encargadas que tienen una función muy importante, ya que oxidan el ácido sulfhídrico para después transformarlo en primero en dióxido de azufre y posteriormente en ácido sulfúrico. Ya por medio de otros procesos metabólicos se llega a sulfuros para que puedan ser asimilados por organismos y así es como se reintegra de nuevo a los suelos del terrestre. En esta tabla encontramos resumidos los procesos clave que se realizan en el ciclo del azufre, que son 6. Es la oxidación de del azufre, que puede ocurrir de manera anaerobia y aerobia. Ejemplos de organismos que lo realizan de manera aerobia son los microorganismos del azufre, y de manera anaerobia son bacterias fototrofantes, púrpuras y también algunos quimiohidrótrofos. Otro proceso es la reducción del sulfato, que es un proceso anaerobio, y microorganismos que realizan estos procesos son los sulfobrio, de sulfobacter y algunas arqueas. También tenemos la reducción del azufre, igual es un proceso anaerobio, que se va de un sulfato electro elemental al sulfuro de hidrógeno, y algunos organismos que lo realizan son las sulfomonas y arqueas hipermorfófilas. Otro proceso es la disminución del azufre, desde el ion sulfato hasta generar el sulfuro de hidrógeno y el sulfato, y los organismos que lo realizan son los de sulfobrio, entre otros. Otro proceso son la oxidación o reducción de compuestos orgánicos saturados, y igual son los que realizan muchos organismos. Por último, tenemos la desulfurilación, que vamos de un sulfato orgánico hasta un sulfuro de hidrógeno, y también se puede realizar por varios microorganismos. Además del papel que tienen los microorganismos en el ciclo de nutrientes, también cumplen con papeles físicos en el suelo. Entre ellos está, por ejemplo, el mantener una buena estructura y funcionamiento del suelo, ya que transportan fragmentos orgánicos y minerales, mezclándolos, y con ello favorecen la formación del complejo arcillo único. Aparte de los microorganismos, también el hecho de que existan animales excavadores, como las lombrices de tierra, los topos u otros conejos, facilitan el descenso a las raíces hasta la profundidad, parte de que favorecen la erosión del suelo y su drenaje. Igual hay otros mecanismos, por ejemplo los hongos, que favorecen una buena estructura del suelo porque estabilizan los agregados al ver los sensores de micelios, y con esto evitan que cuando se filtre el agua, por ejemplo, por efecto de evaporización, estos
agregados se pierden. Bueno, como lo mencionó mi compañero Ara, los hongos van a estabilizar los agregados. Esto es porque, bueno, y nos envuelven por sus redes de micelios. Eso es porque evitan que sean arrastrados por el agua que entra de la lluvia. Y esto también favorece a que el suelo no se compacte porque arrastra a los agregados como arena, arcilla o humus, y evita que el suelo se compacte y por tanto, como vimos, el suelo compactado pierde la concentración de oxígeno disponible y bueno, esto va a perjudicar varias interacciones o movimientos de iones en el suelo. Bueno, como se dijo en la diapositiva que abarca el tema de la atmósfera, se caracteriza por una mayor actividad microbiana, la cual es estimulada por la fuga y exudación de sustancias orgánicas de la raíz. Principalmente gracias a la influencia de los hongos puede ocurrir una simbiosis entre hongos ya sea macro o microscópicos y las raíces de la planta. La zona de la rizósfera influenciada tanto por la raíz como por el hongo, al cual se le denomina con el término de micorrícico, se le llama zona de la micorrizósfera. Ahora dentro de la micorrizósfera, la zona en donde establecen simbiosis, se va a dar la formación de otra zona llamada hidrósfero, la cual se refiere a la zona que rodea las hifas individuales del hongo. Ahora que hablamos sobre los factores que tienen, bueno, la importancia de los microorganismos y también de los hongos, también de las micorrizas, ya podemos hablar de un ejemplo de simbiosis. En la imagen del lado izquierdo tenemos lo que son las micorrizas y como ven, ahí tenemos el ejemplo de que la raíz del árbol puede conectarse precisamente con las hifas de los hongos. Y del lado derecho tenemos el ejemplo de simbiosis. Vamos a hablar de lo que es líquen. El líquen se puede dar en rocas desnudas, en la corteza de los árboles, en los techos y en los suelos. Esta es una asociación mutualista que se va a dar entre un hongo y una alga o una cianobacteria. Como podemos ver en la imagen, las hifas de los hongos van a sostener a estas algas o a estas cianobacterias. En esta asociación, cada uno va a dar una aportación a esta simbiosis. El fototrópico o esta cianobacteria va a producir la materia orgánica que va a alimentar al hongo, debido a que estos también pueden funcionar como fijadores de nitrógeno, y el hongo no realiza fotosíntesis, va a proporcionar un ancla firme en donde va a poder sostenerse la cianobacteria, como podemos verlo en la imagen. Además que le va a conferir una capacidad de tolerar condiciones secas a este líquen, a esta simbiosis, porque va a facilitar la absorción del agua y le va a dar la humedad que requiere el fotótropo o el alga. Además, estos van a poder albergar bacterias o arqueas que van a proporcionar nutrientes, también van a poder proteger contra compuestos tóxicos y van a darle metabolitos que van a funcionar como antimicrobianos, que es lo que la profesora nos comentaba anteriormente. Por último, en esta zona no solamente va a haber interacción entre el hongo y la raíz de la planta, sino que también vamos a hablar bacterias que van a participar en el proceso bioquímico de estos sitios. Son diferentes microorganismos, de los cuales tenemos bacterias intraespores, que precisamente van a estar recordando de las altas de los hongos. Intraesporas también son esporas que nos van a ser bacterias, perdón, que vamos a poder encontrar las esporas micorrizas. Y bueno, también algo muy importante es que llega a haber el caso en el que algunas bacterias en especial van a colonizar
faltas fúngicas, como ya lo había mencionado. Por último, tenemos las bacterias auxiliares de la micorriza, que pues prácticamente en un conjunto y ya es una interacción como más integradora de todo lo que fue la exposición. Es como que la parte final, porque aquí tenemos la parte activa, como ya lo había dicho, metabólicamente de todos estos microorganismos. Y bueno, una vez reafirmando que el suelo va a ser un ecosistema dinámico que va a estar en constante actividad. Finalmente les mostramos nuestras referencias, principalmente nos basamos en libros, en artículos, en páginas de internet, y les agradecemos su atención. Gracias, chicos. Bueno, chicos, como vieron, el suelo es un ambiente, pues, hasta cierto punto muy complejo. Algo que tenemos que tener presente y que ustedes de alguna forma ya habrán notado en la presentación de sus compañeros, es que el ambiente terrestre es altamente diverso. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de suelo y cada uno de los suelos va a tener características físicas y químicas diferentes. Por lo tanto, sí va a albergar algunas poblaciones microbianas diferentes. Va a depender mucho de la concentración de gases, de minerales, de fuentes de carbono orgánica, fuentes de carbono orgánica, fósforo orgánico, inorgánico, azufre. Ustedes vieron cómo de alguna forma los bioquímicos están participando en el reciclamiento de esta materia, y no nada más en el reciclamiento, sino en la presencia de todas estas fuentes o de elementos esenciales para la vida. Algo bien importante que hay que resaltar aquí, que únicamente entre el 1 y el 10% a lo mucho de la comunidad de microorganismos solo se han aislado. El resto de la comunidad, del resto de las poblaciones microbianas, no han sido posible aislarlas en el laboratorio. ¿Y por qué? Ya hemos mencionado, debido a todas las condiciones que nosotros les estamos proporcionando para su desarrollo. De hecho, los ambientes terrestres son los ambientes más estudiados, ¿sí? Si los comparamos con los ambientes acuáticos, ¿sí? O inclusive con el ambiente aéreo, ¿sí? Yo creo que la mayoría de los trabajos se han enfocado mucho, ¿sí?, en estudiar este tipo de ambientes. ¿Sí? Ustedes y a sus compañeros les mostraron toda la diversidad que hay de tipos de suelos. Sí, no nada más del suelo, sino también del subsuelo. ¿Vieron o nos mostraron cómo este suelo de alguna forma está estratificado? Y cada estratificación va a poseer una comunidad microbiana muy específica, factores físicos, químicos, ¿sí?, muy particulares. ¿Sí? En este ambiente, pues van a estar interactuando todo tipo de organismos, desde bacterias, virus, arqueas, algas, hongos, etcétera. Todos van a estar de alguna forma inmersos, ¿sí?, en esta matriz conocida como suelo, y que de alguna forma ellos, a través de todas esas interacciones que ya sus compañeros nos mencionaron, positivas o negativas, van a estar regulándose. Imagínense que tuviéramos un crecimiento desmedido de hongos, o un crecimiento desmedido de bacterias. Esto no es posible. Debe de mantenerse ese equilibrio biológico. ¿Y cómo se logra? Pues a través de todas estas interacciones que sus compañeros nos mencionaron. Antagonismo, antibiótisis, predación, parasitismo, mutualismo, etcétera. ¿Sí? Tanto interacciones positivas como interacciones negativas. Sabemos que las interacciones negativas, ¿qué es lo que va a suceder? Las interacciones negativas van a disminuir la densidad poblacional de los microorganismos. Mientras que las interacciones positivas van a llevar a cabo el proceso inverso, un incremento en la densidad de algunos de estos microorganismos. Entonces, el suelo es altamente diverso. Es un ambiente muy diverso. Todas estas características que ya sus compañeros nos han explicado de una manera muy clara. Se sabe que en un gramo de suelo, tenemos aproximadamente 1 por 10 a la 6
unidades formadoras de colonias de bacterias. En el caso de hongos y de levaduras, esa cantidad disminuye. ¿Debido a qué? Pues debido al tamaño de estos organismos. Es más o menos entre hongos y bacterias, pero entre hongos y levaduras podemos tener un intervalo entre 3 o 4 unidades uno podría ser la cual unidades formadoras de colonias, en el caso de levaduras, pero es por el espacio, en un gramo de suelo. Ajá. Y en el suelo se han identificado una gran variedad de nuevas especies. Es un suelo, con la capacidad de albergar diversos nichos ecológicos. Sí, en donde vamos a encontrar varios tipos de microorganismos. Bueno, ya nada más quedó un minuto. ¿Alguna pregunta que tengan acerca de la presentación de sus compañeros o algo que quieran ustedes complementar? Yo sí quisiera preguntar ¿cuál es la diferencia entre simbiosis y mutualismo? Ok. Lo vamos a ver, pero es la relación. ¿Qué tan obligada es la relación? Cuando existe una simbiosis, eso es una relación obligada. Es decir, si separamos a los organismos, se mueren. No pueden vivir uno independiente del otro. Deben de estar en contacto directo. Esa interacción es una interacción a largo plazo. Si alguien de esos organismos muere, estas dos especies también desaparecen. Es obligada. El mutualismo no es obligado, es una interacción facultativa. Es decir, dos organismos pueden estar interactuando y dependiendo uno del otro, pero si los separamos, los dos organismos pueden subsistir sin ningún problema. Esa es la diferencia. Una es obligada y la otra es facultativa. Pero las dos son consideradas interacciones de tipo positivas. ¿Por qué? Porque ambos organismos reciben un beneficio común. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Tienen más, chicos? Pues yo nada más quería comentar que esta presentación estuvo muy bonita, aparte de bonita, muy completa, muy bien explicado y todo muy padre, la verdad. Sí, estuvo muy completa. Sí, yo creo que todos han hecho un buen trabajo desde agua, ambiente aéreo y terrestre. Entonces esperemos cerrar con broche de oro con ambiente extremófilo, chicos. Sí, bueno, entonces no me remata más que felicitarlos. Muy buena presentación, muy completa. Y trataron de manera muy puntual. Sí, en el caso de los ciclos, no se preocupen, aquí sus compañeros únicamente lo hicieron así como una introducción, vamos a verlos, va a haber una sesión, va a haber varias sesiones más bien, particularmente de ciclos bioquímicos. Bueno, entonces, ¿algo más, chicos?